Un saludo a todos y muy bienvenidos a nuestro segundo encuentro del segundo proyecto que ha lanzado la Biblioteca Nacional en español en el campo de educación. Mi nombre es Alisa Moreno, para aquellos de ustedes que no me conocen, y para mí es motivo de gran alegría contar con vuestra asistencia y poder compartir con ustedes tanto los contenidos puntuales que hoy vamos a compartir, como en general poder presentar los nuevos esfuerzos que está haciendo la Biblioteca Nacional de Israel hacia el público hispanoparlante. Y quizás lo primero que me permito decir es que eh, estamos desde la Biblioteca Nacional apenas comenzando, y nuestra idea es poder seguir invirtiendo y desarrollando programas, pero siempre muy de la mano con lo que pasa en el campo, con lo que pasa en los colegios. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante no solamente presentarles los materiales, sino también escuchar de vuestras impresiones, de vuestras necesidades. Así que incluso señalo desde un principio que les pido el favor que al final de nuestro encuentro de hoy vamos a enviar un pequeño formulario, y les agradecería mucho si se toman el tiempo para llenarlo. Son 2 minutos. Otra vez, para nosotros es supremamente importante poder tener un diálogo directo. Somos un grupo no muy pequeño, de forma que no... eh, Obviamente quedaremos tiempo al final para preguntas, pero quizás va a ser más una exposición, pero desde ya los invito no solamente a llenar el formulario, sino en general a estar en contacto con nosotros para poder hacer el acompañamiento o el diálogo que la creación y el desarrollo de estos tipos de materiales implica. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy. Ok, entonces, el segundo tema, para aquellos que todavía, que es la primera vez que nos acompañan en este tipo de eventos, la primera actividad que realizó la Biblioteca Nacional para el público hispanoparlante fue una competencia de afiches para Yom Ha'atzmaut, y la verdad es que la participación de Latinoamérica fue impresionante. De 12 países que participaron, 5 fueron de Latinoamérica. De 5 ganadores, 2 fueron de Latinoamérica, así que fue una gran alegría. En la ocasión de hoy vamos a hablar de nuevos materiales que se tradujeron al español relacionados con la fiesta de Tishrei. Evidentemente no podremos leer todo el material. Sí les quiero compartir, además del material mismo, algunos de los principios a partir de los cuales se trabaja desde la Biblioteca Nacional, y algunas ideas para poderlo aplicar a distintos públicos, a distintas edades, etcétera, etcétera. Eh, Muy bien. Lo que sí les pido el favor que mantengan sus micrófonos cerrados para que no haya ruido de fondo, y obviamente si hay, al final de la exposición voy a dar tiempo para preguntas. Pues si hay alguna pregunta urgente me pueden detener, pero mientras mientras alguien habla, mejor tenerlos cerrados los micrófonos. Antes de entrar a los textos puntuales para la fiesta de Tishrei, ¿qué es el trabajo didáctico que desarrolla la Biblioteca Nacional? Primero que todo, es un trabajo a partir de fuentes primarias. ¿Qué quiere decir fuentes primarias? La Biblioteca Nacional no es el Ministerio de Educación. La Biblioteca Nacional, la base, el principio de la biblioteca son sus tesoros, sus materiales, los cuales incluyen no solamente libros, como cualquier biblioteca, sino una gama supremamente amplia y diversa de tesoros culturales del pueblo judío, no solo del pueblo judío, que incluyen también fotografías y material efímero y material de audio, obviamente también libros y material de archivo. Entonces, lo que quiere hacer el Departamento de Educación de nuestra biblioteca es poder aprovechar
algunos de estos, o sea, primero seleccionar y aprovechar algunos de estas imágenes o textos y convertirlas, desarrollando el material que pueda ser aprovechado por educadores y por alumnos. Tal como verán ahora que nos adentremos un poco más en los materiales mismos, los materiales tienen, por un lado, instrucciones e ideas para los educadores y también material que ya está listo y directo que se puede bajar y aplicar y utilizar con directamente con los alumnos. Ok, entonces las fuentes primarias son estos objetos. Entonces vamos a ver, puede ser una fotografía, puede ser un texto, que lo que van a hacer nuestras propuestas es ayudar al alumno a hacer una elaboración para poder sacar sus propias conclusiones a partir del análisis de estas fuentes primarias. Segundo, y aquí cabe señalar que hasta el momento lo que se ha hecho en español son traducciones de materiales didácticos que ya existen en inglés o en hebreo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque para mí es un estado intermedio, es decir, por ahora se trabajan con materiales de traducción. Nuestra visión, nuestro anhelo es poder desarrollarnos y poder llegar al punto que desarrollemos nuestros propios materiales que sean puntualmente adecuados y atinados para el público latinoamericano. Pero por esta primera fase que nosotros estamos aprovechando materiales ya existentes, la decisión de qué material traducimos, qué material, perdón, compartimos, tiene que ver con lo que nosotros sabemos que hay, que es parte inherente de los programas de estudio que hay en los colegios en Latinoamérica. Y a propósito, no es solamente en los colegios en Latinoamérica, para nosotros es un gran gusto también contar con profesores israelíes que dictan clase en español, clases de español en Israel. Es un punto de encuentro muy peculiar, eh, que espero que también los distintos tipos de materiales sean relevantes. Entonces, vuelvo a repetir lo que les dije al principio. Para nosotros es muy importante poder escuchar cuáles son vuestras necesidades para a partir de ellos saber hacia dónde dirigir nuestros futuros esfuerzos. Eh, Materiales relevantes para niños y jóvenes de diversas edades. Tal como vamos a ver, las preguntas de distintas propuestas didácticas pueden referirse y ser más relevantes para ciertas edades que para otras. Sin embargo, la idea básica de nuestros materiales es que sean posibles de aplicar para una gama supremamente amplia de edades, y vamos a ver algunos ejemplos puntuales, desde primaria, bachillerato, y también haciendo algunas adaptaciones correspondientes también para alumnos más jóvenes de preescolar. Y otro elemento muy central en nuestros materiales es un esfuerzo constante de involucrar personalmente al alumno, es decir, no solamente hacer un análisis histórico de lo que ve, sino qué me habla, qué me dice a mí, cómo entra en diálogo con mi propia realidad, etcétera, etcétera. Todo lo iremos viendo ya con, cuando entremos en los materiales en 3 minutos. Ok, el encuentro de hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a enfocar en los materiales que se tradujeron a Tishrei. Les daremos también la información de acceso. Todo el material es bajable, imprimible, etcétera, etcétera. Y la segunda parte del encuentro, vamos a dar una pequeña muestra de cómo se utiliza el catálogo de la Biblioteca Nacional. Aquí quiero hacer un pequeño comentario que para mí es muy importante. Por un lado, tenemos los materiales didácticos que ya están listos para los educadores y para los alumnos, tal como mencionamos antes. Pero la Biblioteca Nacional, en mi humilde opinión, lo más impactante, lo más importante que tiene para aportar a los distintos marcos educativos de Latinoamérica y del mundo son los recursos tan amplios que hay en la biblioteca. Es decir, los materiales didácticos ya
hicieron una elección de las fuentes primarias, una elaboración didáctica, qué preguntas hacer, qué tipo de ejercicios realizar, pero en la Biblioteca Nacional hay literalmente millones de objetos, de libros, de fotografías, de materiales, y a mí me parece importantísimo poder capacitarlos a ustedes, educadores, a que sepan cómo aprovechar este catálogo, es decir, además de los materiales que ya están, digamos, masticados, por así decirlo. Yo los invito a que conozcan el catálogo para que ustedes mismos puedan buscar los materiales que sean relevantes, para que puedan incluso hacer ejercicios, que sus alumnos busquen material y lo sepan aprovechar. Así que creo que uno de los principales aportes que podemos hacer es darles las herramientas para que conozcan estos recursos y sepan cómo aprovecharlos. ¿Ok? Entonces, la primera parte vamos a hablar de los materiales de Tishrei y la segunda vamos a hablar un poco parcialmente. Hoy no vamos a poder agotar todo lo que es el catálogo de la biblioteca, pero aunque sea que reciban una primera idea. Ok, en este PowerPoint que después se los voy a compartir y a enviar, tienen todos los enlaces relevantes de, a los materiales, ¿ok? Tenemos materiales de Rosh Hashanah, que son 4 propuestas didácticas, vamos a ver ahora un poco más en detalle. En Yom Kippur, para Yom Kippur tenemos una propuesta didáctica. Sukkot tienen 3 propuestas didácticas. En estos enlaces están todas las propuestas una detrás de otras, en PDF, bajable, imprimible, etcétera, etcétera. Y luego tenemos 2 hojas de trabajo, que son hojas que son actividades un poco menos formales, también las vamos a mirar, y que las pueden repartir, o para que los niños los hagan en la casa o hacerlo en medio de en la clase. Ya vamos a ver los distintos tipos de materiales. Les incluyo también acá el enlace a nuestra página web en español. Es algo nuevo de esta semana que logramos adelantar. Página web de materiales didácticos en español, y que también quiero mostrarlo y compartirlos. ¿Ok? Entonces, todo lo que vimos aquí en el PowerPoint, yo se los voy a compartir terminado nuestro encuentro. Ok. Un segundo, les comparto pantalla. Una pregunta, vamos a Sí, recibir dime. todos los enlaces, ¿cierto? Todos los enlaces, todo el material, tanto los enlaces del PDF como también los enlaces de la página, donde pueden también bajarlos. Les voy a explicar ahora cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos. Ok, muchas Ok, gracias. no, con mucho gusto. Ok, entonces lo que vemos aquí es la página en español, que incluye acá las propuestas didácticas, cada propuesta por separado. ¿Ok? Y aquí lo que son materiales, las páginas de actividades, dice, las páginas que pueden ser imprimibles directamente para los alumnos y repartirlas. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Eh, para este encuentro yo voy a preferir utilizar el, los PDFs, ¿ok? Los PDFs completos que tienen todo el material, pero ustedes pueden tener acceso a ambos. Lo que sí quisiera aclarar es que cuando en los materiales de la página web, digamos, lo que tiene que ver con Rosh Hashanah, que son materiales un poco más extensos, entonces, digamos, ustedes entran a la actividad sobre los Simanim. Ok, entonces ustedes lo abren, tienen aquí las preguntas, aquí pueden dar, que tienen las imágenes, pueden ir abajo, y aquí en la página hay algo de material, pero lo que quiero aclarar es que aquí, aquí mismo no está todo el material. Toca descargar la propuesta didáctica para tener todo el material, porque aquí es como un preview. Algo pequeño, pero todo el material completo es en la parte de descarga de la propuesta didáctica, ¿ok? Y lo que ustedes van a encontrar en el enlace es todo el material, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que de Rosh Hashanah son 4 propuestas, que son 20 páginas, ¿ok? Y va una detrás de otra. Muy bien, ok. Eh,
Evidentemente no podemos leer o procesar todas las propuestas didácticas que incluye el material que estamos ofreciendo hoy, pero sí quiero mostrarles algunos ejemplos y también hacer referencia un poco a los principios que se utilizan en las diversas actividades. De forma general, en todas las actividades de cualquier temática y también no solamente de Tishrei, siempre va a haber trabajo, tal como dije anteriormente, con una fuente primaria o con fuentes primarias. ¿A qué me refiero con fuentes primarias? Digamos una fotografía que viene de las colecciones de la biblioteca y que viene obviamente siempre acompañado de las preguntas correspondientes para el análisis la invitación de análisis que se hace a los alumnos, ¿ok? No en todos los materiales, pero justamente en los materiales de Rosh Hashanah, no solamente Rosh Hashanah, muchos de los materiales de las fiestas, además de las fuentes, digamos, más modernas, como las fotografías, también se incluyen algunos textos también traducidos, lo que llamaríamos un estudio un poco más clásico de las fuentes. Digamos, aquí hay un texto sobre el Kitzur Shulchan Aruch, sobre los Simanim, siempre acompañado de las preguntas. Y también en algunos casos tenemos textos adicionales, es decir, textos históricos que hacen referencia a las festividades. Por ejemplo, aquí un texto escrito por Heinrich Singer sobre Rosh Hashanah. ¿Ok? Entonces es un texto adicional que viene traducido al español. Eh, Algo que quizás ya se hace evidente, pero que me permito señalar, es que por la naturaleza de los materiales que hay en la biblioteca, especialmente aquellos que son visuales, eh, el enfoque de los distintos temas va a ser de carácter histórico. Es decir, cuando nosotros vamos a venir a abordar temas como Rosh Hashanah o festividades, entonces obviamente que vamos a tratar los contenidos de la festividad misma, pero muchas veces va a ser a través desde una perspectiva histórica, cómo se celebraba en cierto contexto, cómo lo veían desde otros ojos, cómo podemos entender nosotros una imagen antigua que hace referencia a esta festividad. Ahora, señalo esto porque creo que es parte de las peculiaridades de los materiales que que ofrece la Biblioteca Nacional. Y creo que esta peculiaridad también amplía un poco las disciplinas en las cuales pueden aprovecharse los materiales. Es decir, si tomamos, por ejemplo, aquí lo de, lo de las festividades de Tishrei, obviamente que en una clase de religión o de judaísmo, cada colegio en cada contexto puede llamar un poco distinto a la materia, son aprovechables, pero es material que también es relevante para aprovechar en clases de historia, por ejemplo, si existe alguna clase de sionismo, okay, o de cultura, es decir, que siempre atrae una visión un poco más amplia y obviamente también si hacemos referencia a los colegas profesores de español que enseñan acá a Israel, entonces aquí tenemos un contacto cultural supremamente claro que se puede aprovechar, digamos, lo que está sucediendo en el contexto cultural local con textos en español que pueden ser aprovechados en el marco de las clases de español. Ok, entonces veamos un poquito en más detalles uno de los ejemplos. La primera propuesta es sobre los simanim. La segunda propuesta hace énfasis en el shofar. Aquí vemos, por ejemplo, que se empieza con un texto bíblico y luego con un texto de la literatura rabínica y luego se hace un desarrollo y un análisis según imágenes modernas pero no contemporáneas. Por ejemplo, aquí tenemos una postal de 1904. Esto sí es algo más moderno, un shofar y todo. El material no va a venir solo, siempre va a venir acompañado de material didáctico, de propuestas que van a poder leer de forma más tranquila una vez reciban los materiales, etcétera, etcétera. Eh, el, la tercera propuesta, que es la que me quiero detener un poquito más, es sobre saludos de Rosh Hashanah, Kartisei Braja de Rosh Hashanah. Entonces, esta propuesta empieza también con textos clásicos, ¿ok? De donde viene la tradición, la ley, un texto del Kitzur Shulchan Aruch, que es la fuente hebrea, por ejemplo,
si alguien, si tenemos aquí profesores de hebreo, también es algo que puede ser aprovechable este tipo de materiales. Algunos, la gran mayoría de los textos vienen en español, pero cuando se trata de fuentes clásicas también incluimos las fuentes en hebreo. Eh, Cada texto viene con sus preguntas correspondientes para analizar las fuentes. Y el centro de esta actividad va a ser un análisis de una selección de tarjetas de Rosh Hashanah que se encuentran en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Antes de leer las preguntas, se los muestro para que se lleven una imagen, ¿ok? Una postal bastante militar y con Herzl, una postal más personal, siempre vamos a encontrar la fecha de 1958, una postal un poco más pastoral, otra postal de Nueva York, es decir, no solamente de Israel, también tenemos materiales de otras comunidades del mundo, eso en Sukkot lo vamos a ver también. Una postal más moderna con el símbolo de la Knesset, del Parlamento israelí. Esta es una postal muy simbólica, donde están los Estados Unidos recibiendo a la inmigración que viene de Europa oriental, con una cantidad de símbolos. Eh, También otra postal que habla de la relación entre Israel y los Estados Unidos. Ok, son muy distintas imágenes de material real que fue enviado como postales de Rosh Hashanah. Ok, y vienen con sus preguntas correspondientes. Entonces, primero, esta es la propuesta general. ¿Okay? Examina las imágenes. ¿Cuál es el tema de la ilustración? ¿Okay? Obviamente que este tipo de preguntas puede enfocarse en una ilustración o puede enfocarse, puede hacerse un ejercicio para responder a todas las imágenes, o se puede hacer un trabajo de grupo y dividir las postales a cada uno, a cada grupo, darle una postal para que la analice en mayor profundidad y luego compartirla. ¿Qué relación hay entre la ilustración y Rosh Hashanah? ¿Qué relación había entre Herzl, podía haber entre Herzl y Rosh Hashanah, entre la bandera americana y Rosh Hashanah? Obviamente que aquí no son preguntas de conocimientos, sino son preguntas de análisis un poco más profundos que hacen una invitación a desarrollar la capacidad de análisis crítico histórico de los alumnos. También hablamos de algo un poco más personal. ¿Te gusta la tarjeta? ¿Enviarías esta tarjeta? Y después se puede hacer un trabajo más general de todas las distintas tarjetas que tienen en común o cómo se pueden categorizar. ¿Okay? Estas son preguntas que vienen a invitar al análisis de las imágenes mismas. Aquí me permito hacer una pequeña pausa y decir, si vamos a entregar las preguntas como tales para ser respondidas por escrito, ¿okay? Posiblemente este material sin lugar a dudas sería adecuado para grados primarios o quizás primeros años de secundaria, eh, pero el potencial para ser también aprovechado con niños que todavía no escriben, para niños de preescolar, también es existente. Es decir, podemos utilizar la imagen y que el educador sea el que facilite, el que haga de forma oral el tipo de trabajo, el tipo de preguntas para el análisis. Obviamente, dependiendo de la edad, se adapta el nivel del tipo de respuestas a las cuales aspiramos, pero la idea es hacer una invitación a un análisis visual, lo cual es un tipo de ejercicio que es factible para edades muy, muy variadas. Ok, vean, vamos al final. Entonces, primero lo que vimos es un análisis de el material específico y luego, por lo general, tenemos eh, un, unas preguntas didácticas o algún tipo de ejercicio para cerrar un poco, también hacer para el puente un poco más personal del material, ¿ok? Hoy en día es habitual enviar tarjetas de Rosh Hashanah, de Shana Tova. Es una pregunta muy relevante porque hoy en día con el mundo del Internet dudo que sea algo demasiado común. ¿Qué otros medios utilizan para desear Shana Tova?
¿cómo crees que enviarán los deseos de Rosh Hashanah en el futuro? Ok, entonces aquí damos un espacio un poco más a la parte personal, a que los alumnos puedan desarrollar de forma un poco más personal sus ideas. Ok, el cuarto ejercicio, la cuarta propuesta didáctica para Rosh Hashanah es sobre Tashlich, eh, la costumbre de Tashlich, que también comienza con una fuente primaria. Y luego también tenemos una imagen moderna, esta es una imagen del 71, acompañado siempre de correspondientes. Hay varias imágenes y con sus preguntas correspondientes. De Rosh Hashanah vamos a dejar aquí, obviamente, mi idea es justamente abrirles la curiosidad para que ustedes luego puedan abrir y profundizar y leer en detalle todas las propuestas. Quisiera mostrarles ahora el material de Sukkot. ¿Ok? En el material de Sukkot tenemos tres propuestas didácticas. ¿Ok? La primera hace un análisis puntual sobre esta imagen. Es una imagen de 1867 en Alemania. Eh, y quiero mostrarles un poquito más detalle de las siguientes dos actividades. Una es sobre Arbata Minim. Arbata Minim, las cuatro especies, también comienza con los textos clásicos desde Tanaj, desde la Torá y Mishnah trae algunas partes. Y lo que viene, el ejercicio que vamos a invitar acá es a reconocer las cuatro especies en distintos niveles. Primero también tenemos aquí fotos modernas, ¿ok? Que los alumnos van a tener que identificar a partir de los contenidos que vieron, cuál de las especies se encuentra en cada una de las fotografías, ¿ok? Y aquí tienen también un material listo, ¿ok? Que tienen aquí las cuatro especies y después de haber visto los materiales, van a tener que identificar a cuál de estas se corresponden y esta es una hoja que puede ser utilizada como hoja de trabajo. Eh, ok, ahora, por ejemplo, miren acá. Preguntas para debatir. Acá hay una lista de 15 preguntas. Evidentemente, la idea no es que ustedes agobien a sus alumnos con 15 preguntas, pero sí es ofrecerles a ustedes, educadores, una gama bastante amplia eh, que puedan elegir las preguntas que les parezcan más relevantes para el aula a la cual estén enseñando, dependiendo de la edad, dependiendo del perfil del colegio, etcétera, etcétera. Y lo último que quería mostrarles un poquito más en detalle es estas últimas hojas de trabajo que son sobre Sukkot. ¿Ok? Entonces vemos aquí la hoja de trabajo y al final tenemos la imagen. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen y como estas hay otras tres. Otra imagen moderna de Sukkot y otra imagen moderna de Rusia. ¿Ok? Entonces tenemos tres imágenes, pero cada una de estas imágenes incluye preguntas muy desarrolladas que acompañan de la mano al alumno a hacer un análisis profundo y complejo de cada una de las imágenes. ¿Ok? Ver de qué tipo de foto corresponde, si hay algún título, cuál es el tema central de la imagen, describir a las personas de la fotografía, al entorno, describe un título que resuma la foto. Son preguntas muy detalladas que no voy a leer toda la lista completa, pero que este es un formulario que tal como está posiblemente sería más adecuado o para los últimos grados de primario o para bachillerato, pero que también aquí, si queremos aprovechar el material para niños más jóvenes, entonces no es necesario darles toda la hoja de trabajo que es un poco amplia y compleja, sino poder seleccionar de aquí lo que nos parezca relevante para nuestros alumnos. Eh, ok, muy bien. Ahora me permito, ¿hay alguna pregunta hasta aquí?
Ok, muy bien. En cualquier momento, si llegan a surgir preguntas, están bienvenidas a hacerlas. Ah, algo muy importante. Una aclaración. En la hoja de Yom Kippur, eh, en el enlace que les voy a enviar por ahora, esto es algo que lo vamos a arreglar. Este enlace es un error, lleva el material en inglés, pero en la página web sí está ya el material correspondiente en español. Entonces, ustedes entran a la hoja de Yom Kippur, entra esta hoja de trabajo de análisis de las fuentes y cuando lo abrimos, esta es la hoja de trabajo que otra vez ya está lista, imprimible en español que pueden aprovechar con vuestros alumnos. Entonces, para la versión en español por el momento es lo que se encuentra en la página web. Elisa, una Ok. pregunta. Sí, dime, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién, por curiosidad, porque se ve muy bueno el material, muy preparado, muy pensado, eh, ¿de quién es obra? Bueno, el material que están viendo acá es obra de nuestro Departamento de Educación de la Biblioteca Nacional. Es decir, por el momento, la división en español ha traducido material, todavía no hemos realizado nuestro material original, pero es de nuestro departamento, es decir, no es algo externo, sino es las fuentes primarias son de la Biblioteca Nacional, el desarrollo pedagógico y didáctico de los materiales son de nuestro equipo y esas son las buenas noticias. Por eso para nosotros es muy importante saber de vuestras necesidades, porque en la medida que nosotros sepamos, tenemos necesidades, nos falta material sobre historia del sionismo, o sea, me invento cualquier cosa, que entonces nosotros tenemos la posibilidad, en la medida que veamos que hay una necesidad real, de poder desarrollar los materiales. Incluso aprovecho tu pregunta para compartir un sueño. Un, mi sueño personal en lo que tiene que ver con los materiales didácticos de la Biblioteca Nacional es poder llegar al punto de crear grupos de trabajo con educadores, ¿ok? Todavía no tengo una fecha en el calendario, pero mi sueño sería poder involucrar a educadores que tengan interés y que tengan la creatividad de poder aprovechar los tesoros que tenemos en la biblioteca y desarrollarlo y convertirlo en material didáctico. Por eso también ahora en un par de minutos quiero mostrarles cómo llegar al material y invitarlos, despertar vuestra curiosidad de no solamente aprovechen el material listo, crean sus propios materiales. Aquí hay una fuente casi inagotable de material, de fuentes primarias. Y a propósito de mi sueño de crear material original, eh, uno de los departamentos de la Biblioteca Nacional es el Archivo Central de la Historia del Pueblo Judío. Este archivo es supremamente importante y no suficientemente conocido. Lo que este archivo incluye son materiales originales y en lo que tiene que ver con América Latina es el archivo histórico más importante del mundo. Es decir, tenemos material original de Argentina, de México, de Colombia, de Panamá, y que las comunidades mismas ni siquiera tienen conciencia de que eso existe. Eh, eh, yo considero que la mejor forma de aprovechar este y cualquier otro material sería no solamente saber de qué existe, sino convertirlo en material didáctico, que los alumnos de los distintos lugares puedan aprovechar los archivos relevantes a sus países o a Latinoamérica y en un ámbito educativo. Entonces, aquí entre paréntesis, aprovechando tu pregunta, Vicky. Ok, muy bien. Muchas Lo que gracias. quiero, Muy buen material, gracias. gracias a ti. Ok, lo que quiero mostrarles antes de pasar a la parte del catálogo. eh, ok, esto también lo tienen en los enlaces separados y también en la página web, la parte de abajo, tiene lo que llaman páginas de actividades, que aquí falta, por ejemplo, también la de Yom Kippur y en el material que tienen los enlaces más completos, pero tienen aquí dos páginas de actividades que son, en mi opinión, lo más de simpáticas. Son materiales que están muy lindo diseñados, son ejercicios un poco más informales
que se pueden incluso enviar a que los niños los hagan con sus padres en la casa, o si queremos hacer una actividad un poco más liviana en la clase. Entonces, por ejemplo, aquí este es un ejercicio de matemáticas con preguntas. ¿Cuántos idiomas diferentes se leen en la tarjeta? O, por ejemplo, aquí, dibuja o escribe hitos importantes en tu vida, ¿ok? Si estamos hablando de lo que vemos aquí en esta postal, que son las etapas de la vida del hombre, que nace, crece, se casa, etcétera, etcétera, cada cual que lo haga de forma más personal, hitos en su vida. Aquí tenemos una sopa de letras, y es material que está muy lindo, y ustedes pueden recibir, imprimirlo, aprovecharlo, enviarlo con sus alumnos, y así como el material de Rosh Hashanah, también hay una hoja similar para Yom Kippur. En la hoja de Yom Kippur, por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes que tienen que encontrar las diferencias entre las dos imágenes, un juego conocido, pero en este caso con una imagen original relacionada a la bendición de Yom Kippur. Eh, Así que un laberinto, un análisis un poco más informal de una de las imágenes que también vimos en los otros materiales didácticos, etcétera, etcétera. Entonces, estas hojas están ya a vuestra disposición. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre los materiales didácticos antes que pasemos a nuestro segundo tema? Ok, muy bien. Entonces vamos a nuestro segundo tema. Quiero mostrarles desde el principio. Ok. Tal como les dije al principio, la Biblioteca Nacional de Israel es el hogar de casi 5 millones de objetos. Objetos pueden ser libros, artículos, material de audio, fotografías, material de archivo, mapas, etcétera, etcétera. Eh, no vamos a poder en el tiempo que tenemos a nuestra disposición explorar todos los distintos tipos de materiales, pero mi propuesta es aprovechar estos espacios de capacitación de docentes en los cuales vamos a encontrarnos, aquellos que nos quieran acompañar, espero, un par de veces al año, hablar sobre un tema específico y aprovechar la ocasión para empezar a entender cómo funciona el catálogo, invitarlos a que lo conozcan y lo aprovechen con sus alumnos. Ok, entonces lo que vemos aquí es la página web de la Biblioteca Nacional de Israel, muy sencillo, National Library of Israel o Sifria Leumit Shel Israel, y llegamos a la página. Esta ventana de acá nos va a llevar al catálogo. Ok, entonces aquí podemos escribir, es de escritura libre, es decir, si nosotros escribimos cualquier palabra, la va a buscar en todas las características. Por ejemplo, si buscamos Sukkot, entonces me va a dar los títulos que tengan Sukkot en el título o Sukkot en el tema, o si es una casa de publicación que se llama Sukkot y Hermanos, entonces también nos va a dar los resultados. Después tenemos filtros que podemos aplicar. Ok, entonces, de verdad, continuemos con con el tema que nos ocupaba y vamos a ver Sukkot. Okay, yo ahora escribo en letra latina, pero que sepan que en general existe el lazo de cruce de información, así que también si escribimos en hebreo vamos a llegar. Ok, entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que tenemos... Alisa, disculpa una cosa. Sí, Si dime. yo escribo Sukkot como lo escribimos nosotros con C, ¿también aparecería? Posiblemente menos resultados. Vamos a ver. Ok, acordémonos que estábamos en 5.000, algo así. Ok, entonces, no, trae muy poquitos resultados, 24, y aquí te sugiere otra cosa. Tal vez te referías a Sukkot, pero incluso aquí llegamos a menos resultados con la propuesta. Si lo escribamos, veamos en hebreo. Sukkot. Ok, aquí llegué a 14.000 resultados. Ahora, los 14.000 resultados no quiere decir que todos van a estar en hebreo. Digamos, veamos en lengua. Entonces tenemos 8.000 en hebreo,
pero tenemos en muchos otros idiomas. Es decir, que el sistema me está mostrando que tiene la capacidad de cruzar información. Yo prefiero quedarme con el Sukkot de esta forma, porque este cruce de idiomas es relevante principalmente cuando vamos a buscar en libros, ¿ok? En el encuentro de hoy quiero que nos enfoquemos en fotografías, ¿ok? La Biblioteca Nacional tiene un archivo muy interesante de fotografías, muchas relacionadas con fotografías en el Estado de Israel, pero no solamente, anteriores y distintas, y quiero mostrarles cómo se puede utilizar. ¿Ok? Obviamente ustedes están invitados luego a seguir jugando y ver no solamente lo que es fotografías, pero en el cuento de hoy vamos a hablar de fotografías. Ok, entonces yo busqué Sukkot, tengo casi 5.000 resultados, que vimos que si lo hubiéramos hecho en hebreo teníamos más resultados, y tenemos en la parte de al lado de la pantalla distintos filtros que podemos aplicar. ¿Ok? No vamos a ver todos los filtros, ustedes pueden hacer de forma independiente para aprenderlos, pero si yo quiero llegar a fotografías, les voy a mostrar los que son los filtros relevantes. Primero que todo, en tipo de material, ¿ok? Yo busqué Sukkot y yo les dije que teníamos, que en la biblioteca hay libros, pero no solo libros, entonces hay libros, pero también hay fotografías y lo que se llama items, que son hojas independientes, manuscritos, música, pósters, etcétera, etcétera. No vamos a pasar toda la lista. Nosotros queremos fotografías, así que vamos a seleccionar fotografías. Ahora, no solamente queremos fotografías, sino queremos fotografías que ustedes puedan abrir desde vuestros hogares en Argentina, México o cualquier lugar donde se encuentren, es decir, cuando no están en la biblioteca. Y aquí quiero que presten atención que hay dos tipos de categorías de accesibilidad online. Hay una que es Available Online, Reading Room Only. Cuando es Reading Room Only, es material que va a estar, se nos va a abrir solamente si estamos en la biblioteca. Pero cuando vemos la opción de Available Online, es decir que también ustedes van a tener acceso desde cualquier lugar del mundo, a menos de que haya algún problema técnico. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos seleccionar todos cualquiera de los temas que queramos y después aplicamos los filtros. ¿Okay? Y aquí tenemos más de 800 imágenes que responden a la palabra pregunta, Sukkot, y que son, vean, aquí pueden ver las categorías que elegimos, que son fotografías y que tienen acceso online. ¿Ok? Ahora, revisar 800 imágenes es un poco difícil, entonces una de las opciones que tenemos es agregar otra palabra para, digamos, enfocar un poco más nuestra búsqueda. Y si no, también tenemos aquí, por ejemplo, eh, ordenarlo de acuerdo a qué. El sistema de forma automática ordena los resultados en lo que el sistema llama relevancia. ¿Qué es relevancia? No siempre es del todo claro cuál es la idea, pero aquí hay dos categorías que son muy relevantes. Puedo pedir el material más antiguo, puedo pedir el material del más moderno al más antiguo. Entonces veamos, por ejemplo, del más antiguo al más moderno. Entonces, al principio tenemos, estos son imágenes de libros más antiguos. Ok, y aquí empezamos a ver imágenes que como están desde un trecho no son imágenes tan antiguas, pero van de un trecho desde 1946 a 1988, y ustedes se preguntarán por qué una foto tiene un rango de cronológico tan amplio. En este caso, el motivo es que es el archivo de un fotógrafo muy importante y que no hay división cronológica, al menos hasta el momento del material. ¿Ok? Pero entonces veamos, queremos ver, aquí dice Sukkot Yerushalayim. Ok, veamos a ver qué es Sukkot Yerushalayim. Ok, y aquí tenemos una imagen que la acerco un poco, es un Shuk de Arbat Aminim, que son imágenes, obviamente que hoy en día tenemos Google, imágenes de Google,
pero en la Biblioteca Nacional, en estos temas específicos que tienen que ver con judaísmo y con Israel, hay imágenes únicas que no se encuentran en la red de forma general. Y aquí ustedes pueden ver, no todo el material que tiene acceso digital desde fuera de la biblioteca es bajable. Ustedes tienen que mirar en esta zona de la pantalla y si tiene el botón de download, quiere decir que ustedes se pueden descargar la imagen para tenerla y utilizarla. Ahora, sobre el tema para qué podemos utilizar una imagen, eh, hay que, dependiendo del uso que ustedes necesiten, hay que revisar si hay cuestiones de derechos de autor. Entonces, cuando entré en un objeto, voy abajo, ¿ok? Y veo donde, en la parte donde dice Possible Uses, aquí abro, y aquí me dice For not commercial use, ¿ok? Si ustedes lo van a usar para cualquier otro objetivo que no sea comercial, es decir, ustedes lo quieren utilizar para material didáctico para sus alumnos, no hay ningún problema, ustedes se los pueden bajar, lo pueden utilizar. Solo en caso que quieran para algún objetivo comercial, entonces tienen que llenar el formulario de derechos de autor, que en este caso es irrelevante, ¿ok? Y así ven, o sea, estamos hablando aquí de una cantidad supremamente amplia. Quiero ver si vemos vamos a hacer al revés, vamos a ver ahorita de lo nuevo a lo viejo. El material más moderno. Y aquí tenemos un material de Mahane Yehuda del 2019. Veamos a ver qué tenemos acá. Ok, una imagen totalmente moderna. Mire, por ejemplo, vimos dos imágenes, una antigua y una moderna sobre un shuk de Arbata Minim. ¿Ok? Las propuestas didácticas también que vimos en la primera parte de nuestro encuentro también lo incluyen, pero ustedes pueden o buscar sus propias imágenes o invitar a que sus alumnos entren aquí y busquen sus imágenes y hagan sus análisis relevantes aquí vemos en esta misma carpeta, hay muchas imágenes relevantes. ¿Okay? Que ustedes pueden tomar y aprovechar para ser desarrolladas en material didáctico, para que sus alumnos mismos puedan elegir con qué se sienten más identificados o qué les llamó la atención. Y, por ejemplo, aquí tenemos un etrog teimaní, yemenita, que son muchísimo más grandes. ¿Okay? Obviamente lo que vimos hoy, y ya vamos a ir terminando, vimos un ejemplo específico de fotografías de Sukkot, ¿ok? Pero aprovechen esta plataforma para buscar imágenes de cualquier otro tema que pueda ser relevante con judaísmo, con Israel, y van a tener aquí una fuente supremamente rica para acceder a material que no se encuentra de forma abierta en la red. En futuras capacitaciones podremos ver también cómo se utiliza nuestra plataforma de prensa judía que está de acceso, cómo llegar a material de archivo, cómo llegar a material de audio, que hay tanto material musical como testimonios orales y muchos otros materiales. Pero hoy empezamos con el tema de las imágenes. Espero que haya sido relevante e interesante. Antes de dar espacio a las preguntas, quiero un segundito, les voy a compartir, por favor, el enlace a un muy breve formulario que para nosotros es importantísimo. Si se pueden tomar 5 minutos para llenarlo, lo puse aquí, si pueden abrirlo para que no se cierre cuando cerremos el Zoom si nos hacen el gran favor de llenarlo para saber qué les interesa, qué les pareció bien de esta capacitación, cómo podemos mejorar para futuros encuentros de este estilo. Y de forma independiente, lamentablemente en este foro que tenemos tiempo limitado y participación de distintas personas, no tuve la posibilidad y la oportunidad de conocerlos de forma personal, pero los invito a que estén en contacto si tienen ideas, si tienen necesidades más puntuales, si quieren que organicemos capacitaciones sobre el uso
distintos recursos en sus colegios, en sus instituciones. Entonces, de verdad, tomen esto como una invitación muy amplia. Para nosotros es motivo de alegría poder empezar a entablar contacto con América Latina y la única forma de que esto realmente resulte y tenga el efecto que puede tener es en la medida que podamos tener una cooperación con los distintos colegios, con los distintos países y las distintas instituciones. Si hay preguntas, sería para mí un gusto responderlas o comentarios también, también valen. Bueno, de todas formas, si llegan a surgir preguntas, No, yo quiero decir algo. sí, dime, Hola, hola, Elisa, Leila, ¿cómo estás? gusto No, encontrar. bueno, no, es como tener un tesoro y no saberlo apreciar. O Mm. sea, muchas veces estás buscando materiales y yo, por ejemplo, nunca había tenido acceso a esta biblioteca. Entonces, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y aparte, Mm. o sea, que es gratis, o sea, siempre luego te metes a links y te cuestan. Entonces, eso es algo para enriquecer nuestro trabajo día a día. Entonces, muchas gracias. De verdad, gracias. Te agradezco mucho tus palabras y me alegra muchísimo porque esa es justamente la idea, poder dar a conocer al mundo los tesoros que tenemos acá y que no siempre llegan a todos los lugares donde corresponde que lleguen. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Alissa, Hola, Daniela. tudo bem? Acá em Brasil é um prazer rever-te, né? E hoje nessa aula poder conhecer alguns dos materiais tão ricos para poder trabalhar com crianças pequenas também. Te parabenizo pela ideia de compartilhar e também dizer, né, o quanto a gente pode adaptar para as crianças pequenas. Graças. A ti, muchas gracias por las cálidas palabras. Bueno, les agradezco muchísimo a todos por vuestra participación. Les repito el favor si pueden abrir en el chat el enlace para llenar el formulario y poder tener escucharlos un poquito más de cerca y de forma individual. Y espero que lean los materiales, que los aprovechen, que para eso están a vuestra disposición. Después de nuestro encuentro, les haremos llegar un email con todos los enlaces, tanto de la página web como de los distintos enlaces con los materiales PDF. Y cualquier duda que les surja, aquí estamos a vuestra disposición. Todos tienen mi email, que es de donde recibieron las distintos comunicados. Y bueno, agradecerles mucho y espero que nos